Hola a todos. El Mallorca prácticamente ha cerrado su permanencia en Primera División. Mañana puede ser no matemática, porque es imposible que sea un matemática, pero sí real. Si el Cádiz pierde en el nuevo Mirandilla ante el Getafe, el partido se jugará también a las 2 de la tarde de este domingo. El Mallorca será una temporada más equipo de Primera División, y aunque gane el Cádiz, lo cierto es que el Mallorca continuará teniendo 6 puntos de ventaja con solo 9 por disputarse, con lo cual, aunque perdiera el martes en Pamplona, con ganar a la Almería el próximo fin de semana en el estadio de Somos, hiciera lo que hiciera el Cádiz, esta permanencia ya sería también un hecho evidente. Y es el momento de empezar a hablar ya de la próxima temporada. Una próxima temporada que todo hace indicar que va a pasar por un cambio en el banquillo. Un cambio en el banquillo que va a significar el adiós de Javier Aguirre y la llegada, en principio, de Xavier García Pimienta, con el que el Mallorca ya está negociando. Os anticipábamos el 30 de abril en OK Baleares, fuimos el primer medio de comunicación que os habló de García Pimienta. Hoy ya hay otros que se hacen eco de esta noticia, evidentemente, y como siempre sin citar la fuente original, pero bueno, eso ya es moneda habitual. Xavier García Pimienta, ¿es o no es positivo? ¿Es el cambio que necesita el Mallorca? ¿Debería haber continuado Javier Aguirre? En el fútbol puede pasar cualquier cosa, cualquiera. Lo digo porque no es una negociación que esté cerrada todavía, está bien encaminada, bastante bien encaminada, porque en principio el entrenador catalán ve bien esta opción. Ahora os explicaré en el vídeo por qué García Pimienta y qué es lo que ha inducido a la dirección deportiva a elegir a García Pimienta por encima de otras candidaturas que sigue habiendo en estos momentos, porque insisto que no está cerrado, y quiero ver qué pasa en estas 3 jornadas que faltan. Quiero ver cómo acaba el Mallorca y quiero ver también cuál es la postura final de Andy Kohlberg, del presidente Andy Kohlberg, que mantiene una magnífica relación con Javier Aguirre. Magnífica relación. Andy Kohlberg no se va a entrometer en la decisión que tome Ortells. Va a ser una decisión única y exclusiva del director deportivo, del director de fútbol, que es el cargo exacto que detenta Pablo Ortells en el Mallorca. Pero sí que puede quizás Kohlberg hacer alguna insinuación que no sé yo si va o no va a hacer cambiar el curso de los acontecimientos. Insisto, en el fútbol los hemos visto de todos los colores. A día de hoy, yo diría que hay un 85% de posibilidades de que García Pimienta sea el entrenador del Mallorca la próxima temporada. Queda un 15% para Javier Aguirre o para otras candidaturas que pueda haber todavía por ahí. Vamos a hablar con Ramón Perpiñá, vamos a analizar el partido ante Las Palmas, vamos a hablar de qué es lo más conveniente de cara al futuro, y voy a intentar explicaros por qué García Pimienta y cuáles son las razones que inducen a la dirección deportiva a creer que este es el candidato idóneo para sustituir a Javier Aguirre, y por qué Javier Aguirre no continúa la próxima temporada, lo que a mí me parece un grave error. Y ya lo digo de antemano, me parece un grave error. Pero eso lo hablamos ya inmediatamente de la mano de Suzuki Technicars. Bienvenidos, empezamos. Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross. Suzuki S-Cross Hybrid, con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4. Disponible desde 22.945 euros. Consulta condiciones en suzuki.es. Ya estamos con Ramón Perpiñá. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tomeu. Antes que nada, objetivo conseguido. A falta de lo que haga este domingo el Cádiz, yo creo que ya la permanencia es un hecho. Sería un cataclismo de proporciones bíblicas. El Mallorca tendría que perderlo todo, el Cádiz tendría que ganarlo todo. Insisto, en el fútbol lo hemos visto ya prácticamente todo, pero lo lógico es pensar que el Mallorca, con esta victoria ante Las Palmas, prácticamente ha certificado la permanencia, ¿no? Sí, supongo que
Sería, vamos, mucho peor que el Levante el año que el Mallorca se salvó de milagro. O sea, ahora mismo son 10 puntos que hay de diferencia y quedan 4 partidos. Teniendo en cuenta, al Cádiz le quedan 4 partidos. Son 9 puntos y el golaveraje. Es imposible. Pero bueno, el Mallorca tendría que hacer, el peor de los casos, el Mallorca no tiene, ahora mismo no tiene un calendario difícil. Yo el partido clave era el de hoy. En el momento que Para mí el estamos partido clave era el de grabando, hoy porque sí, en Las Palmas es un equipo que había ganado siempre últimamente en Son Moix. En el año de Luis García nos dio un baño. El año, por ejemplo, un año que el Mallorca jugaba la Champions con Fernando Vázquez de entrenador en Las Palmas, ¿no? El Mallorca con Creus nos dio otro baño. O sea, es un campo que se le da bien a la Unión Deportiva y tenía miedo hoy porque yo creo que el Mallorca ha llegado muy, muy quemado consecuencia de la Copa. Y el partido creo que ha reflejado esto. Un Mallorca muy quemado, muy limitado en sus posibilidades y un Las Palmas totalmente, para mí, desenchufado y que me preocupa mucho si esta es la imagen que ha conseguido transmitir García Pimienta a su equipo, si este tiene que ser el entrenador del Mallorca. Porque para mí el Las Palmas ha sido el peor equipo que ha pasado por Son Moix. ha sido un partido en el que hemos visto 2 disparos a puerta en todo el partido. El de Gio González en la primera parte y el de Moleiro en la segunda que saca Rajkovic. No ha habido absolutamente nada más en todo el partido. Un disparo en cada portería. Esta vez ha caído del lado del Mallorca y afortunadamente el partido se ha ganado. Para mí, Ramón, yo he seguido toda la temporada de Las Palmas. Para mí, en esta temporada hay 2 equipos que se han visto muy favorecidos en la primera vuelta por el factor fortuna. Muy favorecidos. Uno es el Girona. El Girona tiene un buen equipo, nadie lo duda, pero no tiene un equipo para estar peleando por la segunda plaza ni por Champions. De verdad que no lo tiene. Lo que pasa es que las cosas le han ido saliendo muy bien. Esa fortuna de ganar partidos sin tener que ganarlos en el tiempo de descuento, que lo ha tenido a favor en muchas ocasiones en la primera vuelta, le ha ido haciendo coger fuerza y luego ya a favor de corriente le ha salido bien en la segunda vuelta. Pero vimos el reciente partido ante el Barcelona, el Girona lo gana cuando está contra las cuerdas. Pero es que ese partido al Girona le ha salido muchas veces esta temporada. Este es un ejemplo. Pero lo de Las Palmas, en la primera vuelta ha sido un escándalo. Las Palmas se ha sujetado por una temporada escandalosa, pero escandalosa, de Álvaro Valles, el portero, que para mí ha sido del top 3 de primera división esta temporada. Este portero ha salvado en la primera vuelta partidos increíbles y Las Palmas también ha sumado muchísimos puntos en el descuento por victorias mínimas en partidos que tenía que haber perdido, postes que le han ido a favor. Bueno, es el fútbol. El Bayer Leverkusen, campeón de Alemania y quizás también campeón de la Europa League, creo que lleva 12 partidos marcando más allá del minuto 90, con lo cual es un factor que en el fútbol existe. No hace falta hablar de las recientes eliminatorias de Champions del Real Madrid ante el Manchester City o ante el Bayern de Múnich. Pero son hechos que no puedes controlar, pero que ahí están. Y para mí esa ha sido una de las claves de Las Palmas. Para mí Las Palmas, con el Cádiz, es la peor plantilla de primera división, con mucha diferencia. Ahí están sus delanteros. Que Marc Cardona, que es más o menos el delantero centro titular, más o menos, era el tercer delantero en el Mallorca de Luis García Plaza en segunda división. Eso nos indica cuál es el potencial real de Las Palmas. Eso también nos habla bien de lo que ha hecho García Pimienta en la primera vuelta. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un entrenador que con la de hoy suma 8 derrotas consecutivas, Ramón. Bueno, a ver, sí, a mí la temporada de Las Palmas me parece buena en el sentido de que se han salvado, pero muy mala en el sentido de que en ningún momento me ha parecido un equipo más o menos serio. Se fundamentaban, como tú has dicho, en el portero.
Pero el detalle es que ellos fichan un portero que no sé qué le pasa al principio, que se lesionó, tuvo algún pequeño problema Escandell, pero el titular tenía que ser Escandell. Y lo fichan, no confiaban en Vallés, que es el que les salva la temporada. Las Palmas es para mí, y ahora puedo decir, pero el máximo candidato a descender el año que viene. Pero con diferencia, es que ha hecho una temporada muy mala. Si con un poquito de suerte al Mallorca todavía le pasará. Si esto es el modelo que nos tenemos que guiar, pero además, mi opinión es que si de verdad García Pimienta fuera el entrenador del Mallorca, supone romper con una estructura, supone romper con un sistema de juego, supone que ha ido bien. Porque viendo mal, porque este año todo ha salido mal, somos subcampeones de Copa y a falta de 3 partidos estamos virtualmente salvados. Yendo todo mal. Entonces no hacen más, no tengo más que pensar en lo que le pasó al Getafe cuando Bordalat se fue y su presidente quiso pegar un volantazo, puso a Mitchell y los 10 primeros partidos no habían hecho ni 2 puntos. Es decir, estas barbaridades se pueden pagar muy caras. Y creo de verdad, que esa noticia que se está circulando de que García Pimienta será el entrenador del Mallorca, espero que Ortiz se dé cuenta que no puede ser. O que sea un bulo que incluso ellos mismos hayan hecho circular para cubrir las espaldas de otra negociación. Porque Me temo confiar que en no, García Ramón, Pimienta... me temo que no, ¿eh? No, sí te entiendo y te creo, pero confiar en García Pimienta, cuyo currículum único y exclusivo es un fracaso detrás de otro con el Barcelona Atlético, y un año bueno en Las Palmas, que es el año pasado, porque este año me cuesta mucho poder catalogarlo como bueno después del desastre de la segunda vuelta, teniendo en cuenta además el tipo de plantilla que tiene el Mallorca, me parece muy arriesgado, muy arriesgado. Yo te voy a explicar el porqué de García Pimienta. Como Y estoy dices, a punto, sí, perdona, sí, Tomeu, sí, sí. no, no te quiero cortar, estoy casi convencido y no he hablado contigo, que me vas a dar una explicación. Y si es esa, es lamentable. Y, A ver, y te la a voy, ver, quiero dímela, que me la des. no, dímela tú, primero, a ver si coincide. A ver, si todo va por vender que pueden sacar jugadores de la cantera, es la ridiculez más grande de la historia. Porque la vergüenza es que el Mallorca esté en la división que está. El Mallorca tenía que tener el filial, y te contaré además esta conversación que tuvimos que me lo confirmaba. El Mallorca tendría que tener el filial en Primera Real Federación o como mucho en Segunda Real Federación, pero como un puntero, en todo caso. Y eso se hace no con un año, sino invirtiendo en el filial. El que ha dejado caer al filial donde lo ha dejado caer es Pablo Ortiz. ¿Y qué ocurre? Porque no es ningún jugador juvenil con aspiraciones acepta venir a jugar al Mallorca para venir a jugar contra el Santañí, contra el Campos, con todos los respetos. Porque no tienen proyección. Y esto es una historia que ya pasó en el Mallorca, y el Mallorca la solventó. El primer año del Grupo Z, claro, lo que primaba era subir a Primera División. Pero si te acuerdas, cuando el Mallorca ascendió a Primera División, el primer año era el primer año de Cooper, pero el filial se reforzó de una manera tremenda. Y no hablo de jugadores que luego al segundo año todavía fueron más caros y mejores, como Tristán, como Álvaro Novo. No. El primer año es el año del Chico Linares. Trajeron un entrenador de fuera, un entrenador profesional, un entrenador para ascender. Pero para ascender a segunda A. Es decir, ya estaban en lo que ahora sería la Primera Real Federación. Y a partir de aquí
tú puedes tener una rotación de equipos y puedes tener una idea de promocionar a la cantera. Pero ¿cómo puedes promocionar a la cantera? Si el problema de Llabres es muy claro. Llabres, ¿con quién ha jugado? Ha jugado con las categorías inferiores del Mallorca y 2 o 3 partidos en segunda división. 10, como mucho, en el Mirandés. Es imposible que llegue a la primera plantilla. Todos esos jugadores que hay en el juvenil, como el año que viene el Mallorca o lo chuba mucho la ficha, se le van a ir. ¿Cómo van a querer jugar en tercera Real Federación? Para estas historias, si era esta la idea que tenías... Es una parte. Es una parte, Ramón, es una parte. No vas mal. Es una mentira. Vale, no vas mal, es una parte. Es cubrirse y dar... ¿Qué es lo que me da mucho miedo de Pablo Ortiz con una decisión así? Porque no se hace en un día un club de cantera. Son muchos años para hacer un club de cantera. Y principalmente tiene que existir esa época que yo he hablado. El Mallorca no solo tenía el Mallorca B en segunda A o en segunda B, es que tenía al Ferriolense en tercera. Y, por ejemplo, Tuni o Toni González, o incluso Chisco Campos, aunque no llegara Chisco, jugaron en el Ferriolense. Y posteriormente iban subiendo. Y hay una correlación. Y si te acordarás, los años que el Mallorca jugó las finales con los juveniles, había juveniles que jugaban en el B, Robler, Riera, y jugaban en el B y jugaban en el equipo juvenil. Y había una correlación, ir superando obstáculos, y cuando llegaban a la A, sí que había siempre un salto, pero era un salto medido. ¿Cómo puede jugar algún jugador del juvenil que ni siquiera ha jugado con senior, diríamos? O en todo caso, creo que en el juvenil, en el equipo de tercera, está el capitán y está el central y el lateral derecho, esos 3 que juegan a veces en tercera Real Federación. Estos jugadores con un mínimo de proyección se van a querer marchar. Porque ¿qué van a querer jugar? ¿Seguir jugando en campos que hay 200 personas? Como mucho, que yo dudo mucho que en cualquier pueblo, al nivel que está hoy en día la tercera Real Federación, haya 200 personas. Se van a marchar. Por tanto, el problema no es Javier Aguirre, el problema no es el entrenador del primer equipo. Es la estructura. Y me parece, vamos. Y luego te diría otros motivos que irían un poco con la sintonía de Michael Laudrup. Vamos a ver, vamos a ir por partes. En primer lugar, el club está muy influenciado, y es la realidad, por lo que le transmiten las redes sociales. Creo que el club en eso se equivoca gravemente, porque lo que transmiten las redes sociales no es el sentir real de la afición. Y en las redes sociales se ha calado la idea de que el Mallorca tiene una plantilla suficiente para poder aspirar a mucho más, cuando yo creo que eso no es así. Y que además el Mallorca es un equipo que tiene que jugar bien al fútbol. Lo de jugar bien al fútbol es algo muy relativo. Si entrevistamos a cualquier jugador, a cualquier entrenador de cualquier equipo del mundo, no te dirán jamás que el objetivo es jugar bien al fútbol. Te dirán que el objetivo es ganar. ¿Verdad, Ramón? Porque en este deporte, lo que cuenta es... Te voy a decir una cosa, Tomeu. Sí. Cualquier aficionado al fútbol, cualquier aficionado de equipo, su equipo marca un gol al primer minuto, firmaría que al segundo minuto el árbitro pitará al final. Y si no, no estás hablando de la pasión del fútbol, estás hablando de cualquier otro espectáculo. No, es que esta es una idea que ha calado, y ha habido ejemplos en el pasado del Mallorca jugando bien a fútbol y perdiendo, con Oltra, por ejemplo, en segunda división.
sin ir más lejos, incluso en algunos partidos con Fernando Vázquez. Un partido, y lo digo hoy, para que quede grabado y para que en el futuro lo que voy a decir a partir de ahora se pueda recuperar. Un partido puedes aceptar que has jugado bien y has perdido. 2 partidos, bueno, al tercer y cuarto partido que juegas bien pero sigues perdiendo, ya te da igual que tu equipo haya jugado como Los Ángeles, que haya tenido 50 oportunidades de gol y que no haya metido ninguna. Porque si lleva 5 partidos perdidos jugando bien, lo que vas a hacer en el sexto es exigir resultados. Exigir resultados. Porque en el fútbol profesional, no nos engañemos, se vive de los resultados. Y el que no quiera creer eso se engaña a sí mismo. Insisto, se engaña a sí mismo. 5 partidos jugando bien y perdiendo, el primero que está en la cuerda floja es el entrenador, que sabe que como siga perdiendo, se va a ir a la calle. Porque al final, lo que mide un equipo de fútbol son los resultados. He puesto muchas veces el ejemplo del Atlético de Madrid, que es un ejemplo muy claro de lo que le está pasando ahora al Mallorca. El Atlético de Madrid es campeón en la temporada 2013-2014. Gana muchos partidos por un gol. La queja, el Atlético de Madrid no juega fútbol. El Atlético de Madrid es un equipo defensivo, pero el Atlético de Madrid es campeón de liga. En la temporada 2021, el Atlético vuelve a ser campeón de liga. Vuelve a ganar muchos partidos por 1-0, Black es el portero menos goleado. Vuelve a haber muchas críticas. El Atlético de Madrid es un equipo muy defensivo, juega muy mal a fútbol. Solo defiende. Y a Simeone, es que pongo el ejemplo porque es lo que está pasando aquí. Lo que pasa es que evidentemente la posición de fuerza de Simeone en el club es muy superior a la posición que tiene Aguirre. Pero a Simeone y a la directiva ese mensaje le cala. Y en las 3 temporadas siguientes a proclamarse campeón de liga, la 21-22, la del Mundial de Qatar, la 22-23 y esta, la 23-24, el Atlético de Madrid cambia su filosofía. Y el Atlético de Madrid, por primera vez en la era Simeone, sale jugando con el balón desde atrás. Propone ofensivamente como no había propuesto antes y marca muchos goles. ¿Cuál es el resultado de estas 3 temporadas? Que el Atlético de Madrid, que en las temporadas anteriores de Simeone había sido 2 veces campeón de liga y en otras había estado peleando el título hasta el final, en estas 3 últimas temporadas, en enero, ya no pelea por nada en la liga. Ya está totalmente fuera de la pelea por ser campeón de liga. El Atlético de Madrid gana 0-1 en Palma la pasada jornada, en un partido que da pena. Porque si el Mallorca jugó mal, el Atlético de Madrid no jugó mucho mejor. Tiró una vez a puerta. ¿Cuál es el mensaje? El Atlético ha vuelto a sus orígenes. El Atlético ha vuelto al 1-0. El Atlético ha vuelto al espíritu Simeone. ¿Qué nos demuestra esto, Ramón? Que lo que cuenta es el resultado. Es lo único que cuenta. Y es lo que le van a pedir, y es lo que le van a pedir, Ramón, a García Pimienta, a Arrasate, a Rubí, a Van Nistelrooy o al entrenador que venga la próxima temporada. Van a tener un mínimo de paciencia, porque claro, si tú le has dicho al otro entrenador que no le renuevas porque juegas mal, si el otro más o menos te propone un fútbol con 3 atacantes, en Las Palmas juega con 3 delanteros. Las Palmas se ha tirado un tiro a puerta en todo el partido. Un tiro de Moleiro. Juega con 3 delanteros. 4-3-3. Este es el sistema de Las Palmas. Un tiro. Las Palmas ha marcado un gol en las 9 últimas jornadas. Se va a tener paciencia, pero a las 3 jornadas que el equipo no vaya bien, ya lo del juego bonito ya va a quedar totalmente aparcado y se van a pedir resultados. Tenemos mucha experiencia, Ramón, en la historia del Mallorca. Creo que no voy mal, ¿no? No vas nada mal. Mira, y ahora que dices la historia del Mallorca, yo te voy a hablar primero de un caso muy parecido al que tú... 2 casos que tú
El primero, me gustaría hablarlo, es el de Benito Floro. Otro buen ejemplo, otro buen ejemplo, Ramón, otro buen ejemplo, otro muy buen ejemplo, Ramón. Es el entrenador que más creó un estilo de juego. Sí, sí. No se jugaba en España, se jugaba en España todavía con un líbero. Él fue el primero que en el Albacete puso la línea de 4. Al fuera de juego, al fuera de juego. 3 centrocampistas, todavía me acuerdo Catali, Salazar y Chesa, que eran un espectáculo. 3 puntas, 2 extremos abiertos, maravilloso. Y le salió bien. Vino al Mallorca después del año fenomenal de Luis Aragonés, el segundo año de Luis Aragonés, que empezando mal, salvó al Mallorca con mucha comodidad y ganando los 5 últimos partidos. Toda esta historia de Benito Floro, los 5 partidos estaba en la calle. No sé si son 5, 6, 7. Sí, ¿y quién vino? ¿Te acuerdas quién vino en el puesto de Benito Floro? ¿Perdona? ¿Te acuerdas quién sustituyó a Benito Floro? Sí, y mira lo que le costó. Que fue Cooper. Fue Cooper, a quien buscó al Mallorca. Es que has puesto el ejemplo, mira, yo no me voy a acordar de Benito Floro. Y yo con Benito Floro tengo una magnífica relación. Magnífica. Me parece una gran persona y un entrenador que ha ido con ideas muy adelantadas. A su tiempo, sí. A su tiempo, que como dices tú, triunfó en el Albacete, no le fue bien en el Real Madrid. Llegó al Mallorca desde el Villarreal. Implantó un sistema de juego en el que se intentó tener buen trato al balón y jugar ofensivamente. Como dices tú, creo que duró 7 partidos. 7 partidos. ¿Qué fue a buscar el Mallorca inmediatamente? Un entrenador que le garantizara resultados. Héctor Cooper. Inmediatamente. Esa fue la respuesta del Mallorca a ese fútbol bonito, a ese fútbol atrevido, a ese fútbol de ataque. El Mallorca, nos guste o no nos guste, no puede jugar un fútbol de ataque porque no está en esa liga todavía. No está. No lo estaba en la época gloriosa de Cooper, en la que nunca jugó al ataque. Con Luis Aragonés jugaba al contraataque, no jugaba al ataque. Y cada vez que ha intentado hacer fútbol bonito con entrenadores tipo Laudrup, tipo tal, o ha bajado o le ha ido mal. Yo deseo que el año que viene, con García Pimienta o con quien sea, se pueda imponer ese fútbol bonito, pero si no viene acompañado de resultados, va a durar 1 mes, 2 meses, 3. No va a durar más, Ramón. Y te voy a decir más. Tanto Cruyff como Luis Aragonés, muchas veces, no una, muchas, decían, tú te acordarás, que los equipos a lo largo de su historia tienen su estilo. Es decir, el Barcelona juega al ataque toda la vida. El Atlético de Madrid juega al contraataque toda la vida. Es decir, con Luis Aragonés juega al contraataque. Con Juan Carlos Lorenzo, que me voy mucho más atrás, cuando fue subcampeón con el Bayern Múnich, jugaba al contraataque. El Madrid juega a reones. Y toda la vida ha sido así. Es decir, es que no ha habido... es su estilo. El Atlético de Bilbao juega como juega, el Betis juega como juega. Y lo que nos podemos olvidar, tú lo has dicho muy bien, el estilo del Mallorca. ¿Cuándo ha ido bien el Mallorca? El Mallorca ha ido bien cuando ha tenido una defensa muy sólida, un portero muy bueno y mucho sacrificio. Lorenzo Serra Ferrer fue el primero que consiguió llegar al playoff. Era tremendo la rapidez de Orejuela, Luis García, Higuera, Hassan, pero todos eran guerreros, ¿eh? Pero Hassan, Ramón, pero Ramón, mira, me voy a ir mucho más atrás. Mucho más atrás. También me puedo ir más atrás. Sí, pero mucho más atrás. Fíjate, me has hablado de Juan Carlos Lorenzo. El Mallorca sube a Primera División en 1960 con Juan Carlos Lorenzo como entrenador-jugador. El Mallorca es un equipo defensivo. El Mallorca se fundamenta en la defensa. El Mallorca sube por primera vez a Primera División. Y en Primera, el Mallorca pierde fuera de casa todos los partidos que juega, pero en el Luis Sillar se mantiene muy fuerte. Pero la afición considera que tiene equipo para jugar a más, para jugar al ataque y para plantarle cara a los grandes. Sale
Juan Carlos Lorenzo, se le destituye. Llega José Luis Sasso. Al presidente Jaime Rosselló se le acusa de haber vendido al Mallorca al Español por un 1-5 en el Luis Sitjar. Jaime Rosselló se marcha del fútbol y no vuelve nunca más al Mallorca. En la siguiente temporada el equipo más o menos se mantiene. Y en la siguiente, en la 62-63, el Mallorca hace una apuesta por fútbol ofensivo. Ese es el año del 5-2 al Real Madrid, en Palma. Con Pepillo. Con Pepillo, con La Guardia. Que explicarles que era un jugadorazo. Que era un jugador extraordinario. Un jugador extraordinario. El Mallorca le mete 5 goles al Real Madrid de Di Stéfano, aunque Di Stéfano ese día no jugó, de Puskás, de Miguel Muñoz, de Amancio, de Gento. 5-2. Le mete 4 goles al Atlético de Madrid. 3-1 al Barcelona. ¿Cómo acaba la temporada? En segunda división. Primer descenso de su historia. No, es que esto se repite. Mira, yo te decía, la primera época grande del Mallorca es el playoff de Serra Ferrer, la final de Copa de Serra Ferrer, y todo se fundamenta en un superportero, el mejor del mundo en aquel momento, que está aquí. Y el equipo arropado atrás, con muchísima capacidad para saltar adelante, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El Mallorca tenía delanteros estupendos, como Higuera, como Orejuela, luego como Álvaro, como Claudio, pero la base era atrás. Siguiente época buena del Mallorca, la de Cooper. ¿Con qué se fundamenta? En Roa. Y un entramado defensivo brutal. Y después ya vendrán todas las cosas más. Siguiente época que hemos tenido 3 años seguidos en primera, la de Aguirre. ¿En qué se ha fundamentado? En no encajar. En el momento en que tú quieres jugar al fútbol, tienes que ser muy bueno. Y tienes que pagar. Va a pagar Colbert. Porque ahora, ya que se quieren poner todas estas medallitas de que hay que hacer fútbol, va a pagar Colbert jugadores buenos. Es que esa es una de las razones por las que viene García Pimienta. En referencia a eso, y antes de explicártelas, la temporada del descenso de Vicente Moreno, el Mallorca tenía una delantera espectacular, con Cubo, con el Cucho Hernández y con Budimir. Jugó buenos partidos el Mallorca esa temporada. ¿Cómo acabó el equipo, Ramón? Pero no tenía nada atrás. En segunda división. ¿Por qué? Porque defendía mal. Porque defendía mal. El fútbol se fundamenta en la defensa y quien no entienda eso es que no entiende la realidad de este deporte. España en el 2010 no es campeona del mundo porque tenga Xavi, porque tenga Iniesta, porque tenga Villa, porque tenga Xavi Alonso, porque tenga Silva. Sí, efectivamente, esos son grandes jugadores. España es campeona del mundo en el 2010 porque España en las eliminatorias finales, octavos, cuartos, semifinales y final, las gana las 4 1-0. No encaja ningún gol, ni un solo gol. Primera vez que eso sucedía en la historia de España en los mundiales. Hemos visto grandes actuaciones de España en los mundiales. Grandes actuaciones. ¿Qué pasó? Que en todas y cada una de esas ocasiones el equipo se iba a la calle como consecuencia de sus errores defensivos. Este es un deporte que se fundamenta en la defensa. ¿Quién lo puede fundamentar en el ataque? Los supergrandes. El Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el Paris Saint-Germain. Pero incluso así, si estos equipos no defienden bien, no les sirve de nada. Insisto, este es un deporte en el que se hace de atrás adelante. Efectivamente, se juega de atrás hacia adelante, no de hacia adelante hacia atrás. Pero bueno, me preguntaban las razones de García Pimienta, de esta candidatura, que ahora mismo es la número 1. Primer punto, y esto es algo de lo que hemos hablado ya varias veces. El Mallorca el año pasado hace un esfuerzo importante en traer jugadores de alto coste. Se gasta el dinero. Es cierto, Ramón, es cierto que el Mallorca invierte lo que ha ingresado.
no paga más. El Mallorca ingresa 21 22 millones por Canguilh Lee y es lo que se gasta en Larin, en Van der Heyden y en Sergi Darder. Más luego la operación de Samu Costa. Es lo que se gasta. Lo que entra por un sitio se va por el otro. Pero aquí hay una diferencia importante. Y es el límite salarial. Estos jugadores, esto ya lo he explicado varias veces, suponen un impacto muy importante en el límite salarial porque tienen salarios por encima de 3,5 millones de euros, que es mucho dinero para el Mallorca, y contratos de larga duración. Eso significa que el coste del traspaso de Sergi Darder se pagó el primer plazo el verano pasado, pero este verano se paga el segundo y quedarán 2 plazos más. Y hay que asumir, además de esos 2 millones más o menos de amortización anual del coste del traspaso, hay que asumir los 3,5 millones, casi 4, íntegros que cobra Darder por temporada, más los 3,5 que cobra Larin, más los 3,5 que cobra Muriqui, más los 3 que cobra Raillo, más lo que cobra Rajkovic, más evidentemente la amortización por tercer año de Muriqui, por tercer año de Rajkovic, la de Samu Costa, la de Morlanes y la de todos los jugadores que han llegado. Por eso el Mallorca, que va a traspasar jugadores este verano, Rajkovic tiene muchos números, Maffeo tiene muchos números, no creo que Raillo quiera seguir si no está Aguirre, estoy casi convencido de que se querrá marchar Raillo, quiere tener una última experiencia fuera, y así se lo ha transmitido al club. Pero esos son jugadores que sí que van a liberar una parte importante de masa salarial, pero el club el año próximo está muy limitado en cuanto a sus inversiones, muy limitado, salvo que traspase a Larin o salvo que traspase a Sergi Darder o a Muriqui, pero lo veo complicado. En los 3 casos lo veo muy complicado. Con lo cual hay que buscar un entrenador low cost que cambie radicalmente el sistema de juego para intentar sacarle más provecho, que es lo que cree la dirección deportiva, que se le puede sacar más provecho a Darder y a Larin, veremos. Y porque, insisto, esos jugadores habrá que amortizarlos el año que viene, el siguiente y el siguiente. Estamos hablando de 4 años de contrato, simplemente han cumplido uno, de hecho ni se ha cumplido el primero todavía. Hay que amortizarlos o sacarlos. Esa es una de las razones por las que se busca un entrenador que utilice un sistema que sobre el papel pueda beneficiar a estos jugadores. Veremos si esto luego en la realidad se traduce en resultados y en mejor fútbol. Y luego, como decías tú, y este es un apunte importante también, García Pimienta es un especialista en trabajar la cantera. Ha estado en el Barcelona muchos años. Con resultados, bueno, no salió muy bien del Barcelona, pero ahí están los equipos de base. Lo que pasa es que aquí partimos de un error. Partimos de un error importante. Creo yo que de concepto. Porque es cierto que hay jugadores interesantes en el juvenil, pero son juveniles. Son jugadores de 18 años. De 18 a 20, 21 o 22 van 2-3 años. No hay en el filial de tercera división o de tercera, que en realidad es una preferente, no hay futbolistas que puedan dar el salto inminente. No hay. Es cierto que hay futbolistas en el juvenil con posibilidades de en un futuro a medio plazo, poder dar el salto. Y ese es uno de los motivos por los que viene García Pimienta. Pero, insisto, no los veo yo para la próxima temporada y seguramente tampoco para la siguiente. Estamos hablando de jugadores que necesitan 2 años todavía para cumplir los 20. Están muy, muy verdes todavía, por muchas buenas cualidades o mucha proyección que puedan tener. Y esos son básicamente los motivos que explican el por qué el Mallorca está negociando con García Pimienta. ¿Quieres que te diga mi opinión? Sí, claro, por eso te llamo. Si de verdad están negociando con García Pimienta, es porque cobra poco. No cobra mucho, es otra de las razones. Te lo he dicho, están buscando de todos locos. No hay ninguna otra razón.
No hay ninguna otra razón. Y supongo que Aguirre cobrará muchísimo más. Y también yo creo que hay un poco de vanidad en este tema. La estrella del Mallorca es Aguirre. Y esto no debe gustar. Esto no debe gustar. Sí, lo que pasa, Ramón, es que esta es Pero una... se están jugando su puesto, ¿eh? Que lo piensen, ¿eh? Ahora Ya el mismo, tercer partido es lo que has dicho tú, ¿eh? 3 partidos seguidos perdiendo y queda marinera, yo ¿eh? creo que lo más razonable era renovar a Aguirre, y te voy a decir por qué. Tú renuevas a un entrenador que lo has llamado cuando el equipo estaba en descenso, te ha sacado del descenso, en la siguiente temporada te ha clasificado noveno, en la siguiente temporada te ha llevado a la final de la Copa del Rey y te ha salvado faltando 3 jornadas. Hablando de la importancia de la final de la Copa del Rey, Ramón, que por eso antes miraba el teléfono porque no había acabado el partido. El Atleti de Bilbao, con una plantilla infinitamente superior al Mallorca y con el subidón de adrenalina que supone ganar la Copa, ha empatado con Osasuna en San Mamés. Ha empatado con Osasuna en San Mamés porque Villalibre ha marcado el gol del empate en el minuto 96, si no hubiera perdido. Desde que ha jugado la final de Copa, el Atleti de Bilbao, que en San Mamés era imbatible, no ha ganado ningún partido, ni uno solo. Ha empatado con el Villarreal, con el Granada y ahora con Osasuna. Fuera de casa ha perdido con el Atlético de Madrid y con toda la suerte del mundo y con un partido inconmensurable de Unai Simón, ganó la pasada semana 0-2 en Getafe. Pero el Atleti de Bilbao, que llegó a la final de la Copa del Rey en posiciones de Champions, la tiene prácticamente perdida. Si el Atlético de Madrid mañana le gana a Osasuna, le gana al Celta, el Atlético le saca 8 puntos faltando 9. Eso para que valoremos las consecuencias que tiene para un equipo y para otro haber llegado a una final de Copa. Nunca es sencillo salir de una final de Copa. Anímicamente estás en otro mundo. Sí, no, es que el miedo que yo tenía, y lo hablamos en el programa, era que nos llevara a descender. El miedo que yo tenía a la final de Copa es que nos llevara a descender. Porque el esfuerzo que quieras que no, hizo todo el club, jugadores, entrenador, directiva, todo el mundo, la afición, te marca. Te marca. Y el Mallorca, este año, queramos o no, tiene un equipito peor que el año pasado. Para mí mucho peor. Mucho peor. Y demasiado bien ha hecho. Y además hay otra cosa que a mí me causa un poco de grima. En el mundo del fútbol, ¿quién es Aguirre? Pues un jugador internacional que ha triunfado en Osasuna, que ha triunfado en México, con un cartel. Como entrenador ha triunfado por todo. ¿Quién es García Pimienta? Un jugadorcito que lo más que llegó fue a jugar en el Barça B y en el Extremadura, que no es para meterme con García Pimienta, pero es que las comparaciones son odiosas. Y la vez que ha entrenado más arriba ha sido este año. Y esto es una garantía. Esto es ponerte en el disparadero. Esto es, yo creo que es un tema de personalismo. Yo creo que el Mallorca tenía que haber edificado su proyecto en Aguirre, olvidarnos de tonterías, que si Aguirre le das... A ver, Aguirre, mi idea es que este año quería jugar con 2 puntas tal y como jugó en el Leganés. Broadway y Nesiri. No tuvo ningún problema. Iba 10 puntos para atrás y enseguida lo colocó para salvarse. Y él pensaba, creo yo, que Muriqui y Larín darían ese plus. Ahora voy a entrar en otro tema. ¿Por qué nadie critica a Prats Prats nos permite salvarnos en primera? El partido de Prats hoy es penoso. El partido de Prats el domingo pasado es penoso. El partido de Prats en Cádiz es penoso. ¿No? Es que no la toca. Y hemos edificado un ídolo que tiene todo el derecho del mundo a serlo y que tiene que estar en la plantilla y que es digno de admirar.
Pero no confundamos las cosas. Aguirre tiene lo que tiene. Y comparar a Aguirre con García Pimienta, con los entrenadores que se dicen, y en los antecedentes del Mallorca. Miguel Ángel Nadal se le ocurrió traer a sus amigos del Barça. Xapi, ridículo. Sergi, ni hablarlo. Miguel Soler, por desgracia, nada. Carreras, una vergüenza. Y aquí estuvieron, y tú lo sabes, Bordalás, estuvo Quique Setién, estuvo otro, Anquela, y por no ser amigos de Nadal no venía, no fichaba. Y así nos fuimos la segunda vez. No es lo mismo jugar a fútbol que entrenar. Y no es lo mismo ser un exfutbolista con nombre que ser un gran entrenador. Y a mí me da muchísimo miedo las pruebas estas, porque en el Mallorca todas han ido mal. Lo que pasa, Ramón, es que es una jugada, es un órdago el que lanza Ortells. Es un órdago porque, insisto, lo sencillo es renovar al entrenador que te ha cumplido los objetivos, porque además es tu parapeto. Es tu parapeto. Insisto, primera temporada, lo salva del descenso. Segunda temporada, noveno. Tercera temporada, finalista de Copa y salvado sin estar ni una sola jornada, ni una en posiciones de descenso. Renuévalo y si te va mal, lo echas. Porque si el año que viene cambias y te va mal, al que van a dirigirse todas las miradas es directamente hacia ti. Directamente, no tienes parapeto ya. Muy seguro tiene que estar para tomar esta decisión. Aquí, Tomeu, es lo que yo me quejo de la propiedad americana. Están al margen de lo que es el fútbol profesional. ¿Cómo pueden renovar a Ortells por 3 años? Que se ha renovado él. ¿Quién es que decidía renovar a Ortells? Porque en teoría, en el organigrama del club está al mismo nivel que Alfonso. O sea, él mismo decide renovarse 3 años. ¿Y qué mérito ha tenido? Después del desastre de los fichajes de este año. Porque a mí, yo puedo entender y puedo disculpar que Larini y Darder no hayan funcionado. Ha pasado muchas veces en el club. El Madrid, por ejemplo, fichó a Prosinecki, que se pensaba que era el mejor jugador del mundo en aquel momento, y no jugó 3 partidos bien, entre lesiones y historias. Y hay muchos casos de esto. Muchísimos. Esto yo lo disculpo, pero yo no disculpo el resto de fichajes. El resto de Van der Eyden es un bluff. Lato es el tercer lateral del Valencia y que no ha conseguido ser titular. Mascarell, para mí, es un jugador, un veterano que va camino de retirarse más que otra cosa. ¿Y quién hemos fichado más? Samu Costa ha salido bien. Samu Costa ha salido bien. Ha salido bien, pero se va Otto, que seguramente se irá este verano. Pero, o sea, estamos hablando de 22 millones de euros que han dispuesto. El Mallorca en su vida había dispuesto de 22 millones de euros para fichar. Entonces, claro, a mí me da mucho miedo porque yo, la imagen que yo tengo con un cambio radical de esta manera es la del Getafe, es la de Bordalás triunfador y Mitchell absolutamente derrota. El ejemplo que has puesto de Benito Floro, es perfecto. Pero además insisto, Benito Floro no ha vuelto a entrenar en España, ¿eh? No, se fue a Canadá, es que el ridículo de Benito Floro en el Mallorca, mira cómo lo ha pagado. Y yo con Benito Floro tuve muy buena relación, y yo sé cómo preparaba los partidos Benito Floro, y Benito Floro le daba mucha importancia a la posesión de balón y a jugar al ataque, le daba muchísima importancia. Y aquel Mallorca, recordarás, Ramón, que trajo a Farinós, y a Jorge López, que sobre el papel era un fichaje espectacular, y también salió mal. Jorge López y Farinós eran jugadores de un nivel muy alto y en teoría estaban bien fichados. También salió mal en el fútbol. Por eso insisto, es una apuesta muy arriesgada. Veremos cómo sale, veremos primero si esto se confirma, porque quedan 3 partidos, porque aquí me falta
me falta una variante. Y es la relación espectacular que tienen Aguirre y Kohlberg. La relación es muy buena, muy buena. Porque Aguirre habla muy bien inglés, de hecho inglés americano, porque ha estado muchos años jugando como futbolista, jugando en Estados Unidos, y habla muy buen inglés americano. Con lo cual, la conexión Kohlberg-Aguirre es muy buena. Kohlberg no se va a entrometer. En principio no se va a entrometer. La responsabilidad total ahí es de Pablo Ortells. Pero, quizás a veces sin entrometerse, una frase o una insinuación puede tener un efecto importante, Ramón. No lo sé. Es la variante que me queda por despejar. Bueno, es que tú has dicho una cosa muy clara. Con Benito Floro se intentó, si te fijas de dónde venían estos jugadores que tú has dicho, venían del Villarreal. Del Valencia. No, del Villarreal. En aquel momento venían del Villarreal. Procedían del Valencia, pero el último equipo había sido el Villarreal o el Inter. Marinos había jugado en el Villarreal cedido por el Inter, y Jorge López también, antes. Y él buscó este tipo de jugadores. Y Ballesteros, esa fue la temporada de Ballesteros, trajo a Ballesteros. Pero entonces venían del Villarreal. Marcos Vales. Es decir, Ramón, es que esa temporada, fíjate que yo no me había acordado de esa temporada, porque han pasado muchos años ya. Pero esa temporada es el paradigma perfecto para explicar esto. Porque Marcos Vales es otro jugador que llega aquí con la vitola de jugón, de futbolista que te va a marcar diferencias, como Jorge López. Jorge López y Marcos Vales tenían que marcar diferencias. El resultado fue lamentable. El Mallorca, creo que los 7 primeros partidos no ganó ni uno. Si quieres que te diga una cosa, es la única vez que en mi vida, mira que me ha gustado el fútbol, he visto que 3 jugadores que empiezan la temporada antes de Navidad se retiran del fútbol. Marcos Vales, Marcos Martín y Miguel Ángel Nadal. Sí. No, perdona, no era Marcos Martín, es otro que se retiró. Ahora lo he dicho mal. Marcos Vales se retiró, Miguel Ángel Nadal se retiró, Müller se marchó, que no jugó ni 6 partidos. Es decir, es que si no se respetan las estructuras de un equipo, es probar suerte. Es probar suerte. Y yo creo que el Mallorca no está en condiciones de perder el trabajo que se ha hecho. Te voy a poner un ejemplo. Nastasi. Lo vimos el día del Atlético de Madrid. Nastasi arropadito. Es uno de los mejores centrales de la liga. Si lo descubres y le haces jugar, el partido que hace Nastasi contra el Atlético de Madrid es penoso. Porque es la primera vez que lo ves obligado a sacar la pelota a él. Está limitado. Pero no quiere decir que no sea aprovechable. Pero tienes que saber para qué lo tienes. El caso de Baldien es el mismo. Baldien arropadito atrás. Es físicamente muy fuerte, muy voluntarioso. Mira el papel que hacía el sábado pasado subiendo la pelota a él. Era penoso. Ya. Y yo creo que el Mallorca tiene que darse cuenta de lo que tiene. Y creo que se dan cuenta. Yo me cuesta mucho pensar, te creo todas tus fuentes y tal, pero que peguen un viraje de Javier Aguirre a García Pimienta, es que es brutal. Es brutal. Es otro discurso. Pero es lo mismo, pero Ramón, es lo mismo que pasó en su día de Luis Aragonés a Benito Floro. ¿Qué tenía que ver Luis Aragonés con Benito Floro? Nada. ¿Qué tenía que ver Benito Floro con Javier Aguirre? Perdón, con Héctor Cooper. Nada. Pero lo pagamos. Claro, lo pagamos carísimo, a precio de oro. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Que salió bien la primera vez. Después del desastre del Aubu, ¿qué hizo Lorenzo Serra? Y acabó el 8, a un punto de la UEFA. Acaparrós. Y es que es la realidad. Es decir, si o tienen muy buenos jugadores, y para tener esos muy buenos jugadores es muy difícil.
Es muy difícil. Tú has dicho una cosa, que Aragonés jugaba al contraataque. Y tenía a Eto'o y a Luque, que yo te diría que eran los dos mejores delanteros de Europa. Jóvenes. Y por eso jugamos la Champions. Si no, no hubiera llegado, no hubiera podido. Es decir, es que y cuando tienes un equipo pequeño, hay un ejemplo este año que empezó marcando goles a tutiplén. Y tú y yo dijimos que bajaría, que es el Granada. Sí, sí. ¿Te acuerdas el inicio del Granada, que marcaba goles? Otro ejemplo que demuestra, otro ejemplo, el Granada hizo un desastre en la primera vuelta porque ni tenía portero ni tenía centrales. Estaban jugando futbolistas de segunda división como centrales titulares. Ignasi Miquel es el ejemplo más claro. ¿Qué le ha pasado al Granada? Que ha tenido que fichar en la segunda vuelta deprisa y corriendo portero y centrales, pero ya ha llegado tarde. El lastre ya era tan importante que no lo ha podido remediar. Ya ha llegado tarde. El Granada hoy mismo ha descendido oficialmente ya de manera matemática a segunda división. Insisto, el fútbol al final, el que defiende mejor es el que obtiene mejores resultados, salvo que seas un súper grande y te puedas permitir tener a futbolistas como Cristiano, como Messi, como Mbappé, como Zidane, como el que quieras, que ellos solos te ganen un partido. Pero como eso el Mallorca no lo puede tener, lo ha tenido en su día con Eto'o, y ahí están los resultados. Tú pones al Mallorca campeón de Copa, quítale a Eto'o y pones a Larino, a Muriqui. A ver si el Mallorca hubiera hecho lo mismo. Al final los futbolistas son los que deciden ahí arriba los partidos. Está más claro que el agua. Pero bueno, la etapa de Aguirre yo creo que se acaba. Empieza una nueva etapa. Parece que con García Pimienta, parece. Pero bueno, quedan 3 partidos. Y en el fútbol, insisto, como he dicho al principio de esta conversación, Ramón, que ya vamos por una hora, sí. Una cosa, claro, por supuesto. Es la siguiente. El estandarte de toda esta historia parece que es Darder. No que la provoque él, sino que como se le tiene por un jugador de mucha clase, el equipo tiene que ser mucho mejor. Viene de 2 descensos. Y este año nos habrá salvado, que espero que se salve, como se ha salvado, sin jugar. Es que el fútbol yo creo que está todo inventado. Así es, Ramón, veremos la próxima temporada a Darder, a ver si es capaz o no es capaz de demostrar lo que no ha podido demostrar este año con otro entrenador. Ramón, que llevamos una hora hablando, yo creo que ha sido muy interesante. Veremos cómo transcurren los acontecimientos. Un abrazo, amigo. Igualmente. Hasta luego.